Que la gracia sea de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas, en todo el país y alrededor del mundo. Vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Las epístolas de San Pablo, los Efesios, capítulo 2, versículo 15. Dice, ¿no? Vamos, derrimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, dice, ¿no? O sea, en orden a ritos. Esta ley manda y hace ritos, ¿no? Pero cuando dice, ¿no? Derrimiendo en su carne, es que está deshaciendo en su carne la ley de los mandamientos. Es parte, esta ley es parte de la carne, dice, ¿no? Lo que habla acá se entiende. Esta ley de los mandamientos es parte de la carne y en orden a ritos, dice, ¿no? O sea, tiene esta ley ordenanzas a ritos, es una ley que nos lleva a ritos, pero no se requiere los ritos de Moisés como muchos, ¿no? Piensan. Se está refiriendo, dice, ¿no? Anulando en su carne la ley de los mandamientos en ordenanza a ritos de la carne, ¿no? ¿Qué se encuentra en la carne? ¿Qué hay en la carne? ¿Por qué la ley de Dios no es la ley de la carne, sino la ley del Espíritu o es de Dios? Va a anular en la carne las enemistades, ¿no? En la ley de los mandamientos expresados en orden a ritos, según la carne. Lo que va a anular es acá, en la carne, son parte, ¿no? De los mandamientos de la carne, son, ¿no? Que te llevan a ordenanzas, a rito. No solamente puede ser rito según Dios, ¿no? Pues sabemos también en el tiempo antiguo los judíos también tenían unos ritos, servían la ley de Moisés, pero también hablamos que combinaban otras filosofías utilezas, ¿no? Con doctrina de hombres utilizaban y lo mezclaban, ¿no? Prácticamente ya son ritos según la carne, no son ritos según el Espíritu que Dios manda. Entonces cuando hablamos de eso, de ritos, está hablando acá la ley de la carne, ¿no? O sea, va a borrar en su carne la ley, las enemistades y la ley de los ritos, ¿no? Justamente las enemistades son, ¿no? Pleito, iras, contienda, esos son enemistades contra Dios, dice, ¿no? Si vemos también en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos naturales hijos de ira y también como los demás, ¿no? Pero vamos a ver de qué carne está hablando, ¿no? Dicen, mas veo otra ley en mi miembro, libro de Romanos capítulo 7, versículo 23, dice, Romanos 7, 23, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, ¿no? La ley de Dios es la ley del espíritu y no es la ley de la carne. O sea, la ley de Dios no va a la carne, sino es la ley del pecado, es muy diferente. Entonces dice, y me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mi miembro. En mi miembro, ¿no? En las partes, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿No? Dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo con el mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, con la carne servimos a la ley del pecado. Entonces eso quiere decir Pablo, que va a anular o deshacer, ¿no? La ley de esos mandamientos de la carne, ¿no? Está hablando, no está hablando la ley de Dios. Entonces cuando hablamos eso también tenemos que hablar también, dice, ¿no? Va a anular en la carne las enemistades de los mandamientos expresados en orden a ritos según la carne, ¿no? ¿Qué son ritos? Ritos son, si nos vamos a los libros de Gálatas o libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, ¿no? Dice la palabra de Dios. Colosenses 2.14 dice, ¿no? Rayendo las cédulas de los ritos que eran contrarias, ¿no? Que nos eran contrarias, dice, ¿no? Que eran contra nosotros. O sea, borrando las cédulas de los ritos. Pero ¿de qué rito está hablando? Que nos eran contrarias, dice, ¿no? O sea, los ritos de los judíos también eran contra Dios. ¿Por qué? Porque eran mezclados con la ley de Moisés y con la ley de hombre, ¿no? Y ya no eran ritos prácticamente de Dios, sino eran ritos según la carne, o sea, según el hombre que disponía. Entonces vamos a ver qué dice, hermanos. Vamos Gálatas capítulo 5 versículo 17. Vamos a ver el ejemplo, cuál eran contra nosotros, ¿no? Capítulo 5 versículo 17 dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. O sea, la carne se va contra el espíritu de Dios. Y quien estaba hablando acá en Colosenses ya tenían el espíritu de Dios. Por eso dice, rayendo las cédulas de los ritos que nos eran contrarias, dice, ¿no? Que eran contra nosotros. Está hablando contra nosotros, o sea, varios está hablando, ¿no?
Y estos ritos eran contraria a ellos. ¿Por qué? Porque justamente si hablamos los ritos, en otros países la palabra ritos son ceremonias, y en otros países lo hacen, ¿no?, según la carne, no según el espíritu. Entonces, estos son a criterio del hombre. Cuando hablamos según de la carne, dice, ¿no?, los ritos, si hablamos según la carne, ¿no?, en Efesios dice claramente que borrando en su carne la ley de los mandamientos en orden a rito. O sea, estos mandamientos nos llevan a orden a rito, o sea, nos guía a orden a rito, porque son mandamientos de la carne, no son mandamientos de Dios. Porque la ley de Dios se denomina como la ley del espíritu, ¿no? Y la ley de la carne. Entonces, cuando servimos a la carne, estamos sirviendo a la ley del pecado. Lo que quiere decir es que estas leyes de la carne nos llevan o nos guían, se puede decir, a ordenanzas, a ritos, a hacer ritos, ¿no? Por ejemplo, ceremonias. Si vemos en otros países hacen ceremonia, ¿no? En la China nomás, en la China hacen ceremonia, ¿no? Bailan a sus dragones, todo eso, y eso no procede de Dios. Entonces, ¿cómo se llaman esos? Se llaman ritos, ceremonias, fiestas, ¿no?, paganas, se puede decir. Entonces, estos, a causa de la ley de la carne, esto los guía, la ley de la carne te guía a esos ritos. Entonces ya es prácticamente la ley de la carne. Como bien claro habla, ¿no?, Romanos capítulo 7, el versículo 25, ¿no? Bueno, esto todo ha sido, ¿no?, la interpretación de Efesios capítulo 2, versículo 15, ¿no?, aboliendo los mandamientos en su carne, ¿no?, que estaban estos mandamientos en su carne, aboliendo, dice, ¿no?, y haciendo un nuevo hombre. Bueno, espero que me hayan entendido. Voy a sacar otro video, ¿no? Que la gracia sea de nuestro Señor Jesucristo, que le saludes el hermano, ¿no?, Félix. Y soy de la agrupación, ¿no?, Israel, del Israelita del Nuevo Pacto Universal de la INIMPO, ¿no? Eso es todo. Bueno, viendo que la gracia sea de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de vosotros, hermanos.